Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2019-2020. En este octavo vídeo vamos a ver de la pregunta 128 a la 147, así que empecemos. Bien, en esta pregunta nos presentan un paciente que ha sufrido un traumatismo grave con múltiples fracturas costales y desarrolla hipoxemia grave. Nos preguntan cuál es la causa principal de dicha hipoxemia, así que la opción correcta es la 3, contusión pulmonar, es decir, la salida de sangre de los capilares pulmonares causada por el propio traumatismo está dificultando el intercambio gaseoso. Es fácil pensar que estamos en un caso de bolet costal y liarse y marcar la 1. Sin embargo, en un caso de bolet costal, este paciente inicialmente no habría respondido de forma favorable al tratamiento con analgésicos y oxígeno. Como podéis ver, el año anterior había caído una pregunta muy parecida. La siguiente es una pregunta que a todas luces debió ser anulada. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos un paciente con carcinoma epidermoide de esófago distal que no tiene adenopatías, pero no nos dicen qué capas de la mucosa esofágica están invadidas por el tumor, por lo que no podemos saber la T del TNM. La opción 1 es incorrecta porque la esofagectomía transhiatal se usa en carcinomas de esófago medio. La opción 2, esofagectomía de Ivor-Lewis, es el tratamiento de carcinomas de esófago distal y sería la opción correcta si nos dijeran que el tumor es T1 o T2. En cuanto a la opción 3, quimioterapia más radioterapia preoperatoria, es el tratamiento indicado si el tumor es T3 o N1. Esta es la opción que el ministerio dio como correcta, pero claro, como he dicho antes, es una pregunta impugnable, porque, que yo sepa, no podemos dar por hecho que estamos ante un tumor T3. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el momento más apropiado para la administración de profilaxis antibiótica en una cirugía? Pues lo óptimo es entre 30 y 60 minutos antes de comenzar la cirugía, así que la opción correcta es la 2. Y ahora yo os hago otra pregunta. ¿En qué cirugías está indicada la profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica está indicada en aquellas cirugías que sean consideradas contaminadas o limpias contaminadas. ¡Ojo! En las cirugías sucias no se usa profilaxis antibiótica, se usa tratamiento antibiótico. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la correcta sobre el síndrome de Lynch. En cuanto a la opción 1, ¿cómo se heredan casi todos los síndromes de cáncer colorectal familiar? Pues de forma autosómica dominante, así que la opción 1 es incorrecta. En cuanto a la opción 2, ¿creéis que el síndrome de Lynch afecta sobre todo el colon derecho? Pues sí, esta es la opción correcta. En cuanto a la opción 4, aquí van a pillar. Con tumores extracolónicos malignos no se refieren a metástasis, sino a aquellos tumores, además del cáncer colorectal, que se asocian con el síndrome de Lynch. ¿Qué otros tumores se asocian con el síndrome de Lynch? Pues sobre todo cáncer de endometrio, de ovario, de intestino delgado, de estómago o de tracto urinario. Os dejo el síndrome de Lynch en esta diapositiva y los síndromes de cáncer colorectal polipósico en esta otra. En la siguiente diapositiva tenemos una mujer con dolor del hipocondrio derecho, fiebre y coluria, es decir, orinas oscuras. Entonces vayamos por partes. ¿Qué nos indica el dolor en hipocondrio derecho? Sobre todo si tenemos en cuenta las opciones. Pues nos indica patología litiásica, o bien de la vesícula o bien de las vías biliares. Bien, la coluria, ¿qué creéis que nos indica? Pues nos indica que existe colestasis, es decir, existe detención del flujo de la bilis hacia el duodeno. Por lo tanto, ya sabemos que la litiasis no está en la vesícula biliar,
sino en la vía biliar. Por último, la fiebre, ¿qué nos indica? Pues nos indica inflamación. ¿Y cómo llamamos a la inflamación de las vías biliares? Exacto, colangitis. Así que la respuesta correcta es la 4. En esta pregunta tenemos la famosa tríada de Charcot, solo que en vez de ictericia nos han dicho que la paciente tiene coluria. Pero no importa mucho porque ambos signos son indicativos de colestasis. Aquí os dejo una tabla del diagnóstico diferencial de la patología litiásica de vesículas y vías biliares, y aquí os dejo unas imágenes de ecografía abdominal. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con neumonía que desarrolla un derrame pleural y nos piden que marquemos la correcta sobre el empiema. ¿Qué es un empiema? Pues es el líquido pleural de aspecto purulento que ocurre en algunos casos de derrame pleural paraneumónico evolucionado. ¿Y cómo se diagnostica el empiema? Pues tenemos que hacer una toracocentesis para estudiar el líquido pleural. Y si la tinción Gram es positiva, o el cultivo es positivo, o el pH es menor de 7,20, se confirma el diagnóstico de empiema. Además, la presencia de empiema es una indicación de colocar un drenaje pleural. Por ello, las opciones 1, 2 y 4 son incorrectas. La opción 3, que nos dice que debe sospecharse un empiema pleural si el paciente presenta persistencia de fiebre y leucocitosis, es la opción correcta. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que se ha visto involucrado en un accidente de tráfico y que desarrolla un cuadro con saturación baja, hipofonesis baja y timpanismo a la percusión. ¿La hipofonesis baja a qué se refiere? Pues es como decir que hay una disminución de las vibraciones vocales. ¿En qué patología encontraríamos un aumento de las vibraciones vocales? En una condensación o neumonía. Aunque obviamente las neumonías no están causadas por traumatismos, sino por infecciones. Pero bueno, era por repasar ese detalle. Por otro lado, en cuanto a la percusión timpánica, ¿de qué patologías es propia? Pues del neumotórax o del enfisema. Y obviamente los enfisemas son patologías crónicas que tampoco están desencadenadas por traumatismos. Así que la opción correcta es la 2. Neumotórax a tensión derecho. En la siguiente tabla os dejo los aspectos más importantes de la semiología pulmonar. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre con debilidad aguda ascendente que ha comenzado en miembros inferiores y que ahora presenta parestesias. Además presenta arreflexia y una concentración elevada de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? Pues a todas luces parece ser un síndrome de Guillain-Barré. Bien, pues ahora nos piden que marquemos la afirmación incorrecta, así que vayamos opción por opción. En cuanto a la opción 1, ¿os parece cierta? Pues sí, porque la polirradiculoneuropatía autoinmune es la forma más común de síndrome de Guillain-Barré. De hecho, en muchos sitios se consideran términos sinónimos. En cuanto a la opción 2, ¿creéis que es esperable encontrar parálisis facial? Pues sí, porque el síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía que afecta a nervios periféricos y por tanto es normal que afecte los pares craneales. Excepto el primer y segundo pares, que no son nervios periféricos. En cuanto a la opción 3, ¿os parece cierto que podamos encontrar neuropatía autonómica? Pues sí, de hecho hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque pueden presentar arritmias cardíacas o labilidad de la presión arterial. Por último, en cuanto a la opción 4, ¿creéis que podemos tratar a este paciente con corticoides? Pues no, porque el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré se haría en todo caso con inmunoglobulinas o plasmaféresis,
así que la opción incorrecta es la 4. La siguiente es una pregunta sobre las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Nos piden que marquemos la incorrecta. Lo primero que debemos tener en cuenta es: ¿cuáles son las complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea? Pues son la hidrocefalia, el resangrado y el vasoespasmo. La hidrocefalia aparece en las primeras horas. El resangrado puede aparecer en las primeras horas o pasada una semana. En cuanto al vasoespasmo, su máxima incidencia es pasada una semana. Así que la opción 1 es correcta. En cuanto a la opción 2, esta es falsa porque la cuantía de sangrado se ha relacionado con el riesgo de vasoespasmo, pero no de resangrado. Por último, la opción 3 también es incorrecta, porque ¿cuál es el tratamiento del vasoespasmo en caso de aparecer como complicación de la hemorragia subaracnoidea? Pues la famosa terapia triple H, que consiste en hipertensión, hemodilución e hipervolemia, así que no aplicaríamos restricción hídrica, sino todo lo contrario, aporte de líquidos. Sin embargo, aunque esta pregunta tenía 2 opciones incorrectas, el Ministerio no la anuló y dio la opción 3 como opción correcta. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente de 93 años que tras una caída sufre un acortamiento y rotación externa de la pierna. Por lo tanto, tenemos que sospechar una fractura de cadera, aunque con solo estos datos no podemos saber si es una fractura intracapsular o extracapsular. En cualquier caso, ¿cuál es el tratamiento de la fractura intracapsular desplazada en pacientes ancianos? La artroplastia, es decir, prótesis de cadera. En el resto de fracturas de fémur proximal, el tratamiento se realiza con osteosíntesis. Durante el examen, a mí me pareció que la opción correcta podía ser la 2, aunque el Ministerio dio como correcta la 4, reducción cerrada y fijación de la fractura antes de 48 horas, sedestación muy precoz y manejo ortogeriátrico. Aquí os dejo una tabla sobre el tratamiento de las fracturas de fémur proximal. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con dolor mecánico y radiografía de rodilla coherente con el diagnóstico de artrosis. ¿Cuál es el manejo inicial de las artrosis? Analgésicos como paracetamol o AINES y reposo relativo, así que la opción correcta es la 1. La opción 4 es incorrecta porque no necesitamos más pruebas para el diagnóstico de artrosis y las opciones 2 y 3 son incorrectas porque el desbridamiento artroscópico o la prótesis de rodilla solo nos las plantearemos en casos resistentes a tratamiento médico. En la siguiente pregunta nos presentan un niño de 7 años que después de un golpe desarrolla deformidad en dorso de tenedor en la muñeca e impotencia funcional. En cuanto a las opciones 1 y 2, las descartamos de entrada. ¿Por qué? Pues porque suelen ser lesiones de adultos. En cualquier caso, una fractura de coles sí que produciría esta misma deformidad en dorso de tenedor en la muñeca en adultos, pero por otro lado, la fractura luxación de Montegia no asocia deformidad en la muñeca. En cuanto a la opción 4, esta también es incorrecta. La fractura en tallo verde no asociaría deformidad en la muñeca. La opción correcta es la 3, epifisiolisis distal del radio. Os recuerdo que las epifisiolisis son las lesiones de la epífisis, que es el cartílago de crecimiento, ubicado entre la epífisis y la metáfisis de los huesos. En las siguientes diapositivas os dejo los diferentes tipos de fracturas infantiles y la clasificación de Salter y Harris de las epifisiolisis. Os recuerdo que la más común es la tipo 2.
En la siguiente pregunta nos presentan una mujer que sufre una caída sobre su mano y que ahora presenta imposibilidad para realizar la extensión de la muñeca y dedos. Entonces, ¿cuál es el nervio que se ha lesionado? Es decir, ¿cuál es el nervio que se encarga de la extensión de la muñeca y de los dedos? El nervio radial. ¿Y cuál es la fractura en la que con más frecuencia se lesiona el nervio radial? La fractura de diáfisis de húmero. Así que la opción correcta es la 4. Como podéis ver, esta pregunta es repetida de otros años. Aquí os dejo una tabla con los principales nervios lesionados según el tipo de fractura de miembro superior y aquí os dejo la regla de piedra, papel, tijeras para determinar la lesión nerviosa del miembro superior. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente mayor de 70 años con dolor lumbar irradiado a miembros inferiores, claudicación neurógena y limitación a la extensión del tronco. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el de la opción 4, estenosis del canal lumbar. En cuanto a la opción 1, la hernia discal afecta a pacientes más jóvenes y en concreto la hernia discal L4-L5 afectaría la raíz L5, causando parestesias y dolor en cara anterolateral de la pierna y dorso del pie hasta el primer dedo, además de debilidad en la dorsiflexión del pie. La inestabilidad vertebral L5-S1 de la opción 3 es improbable porque también habría afectación del miembro inferior. Por último, en cuanto a la fractura vertebral lumbar de la opción 2, esta opción es improbable porque no nos mencionan traumatismo. Como podéis ver, esta también es una pregunta repetida. Aquí os dejo una tabla del diagnóstico diferencial entre la claudicación vascular y la neurógena. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer que a los 11 años de la colocación de un clavo endomedular por fractura de tibia presenta pseudoartrosis atrófica de tibia con supuración en la zona de la herida. Teniendo en cuenta que existe infección, además de la antibioticoterapia, ¿qué es lo principal que debemos hacer? Pues retirar el clavo endomedular, así que la opción correcta es la 4. Debemos retirar el clavo, desbridar el tejido infectado, colocar un fijador externo y poner antibioticoterapia. Aquí os dejo una tabla de un tema relacionado, que es el manejo de la cadera dolorosa tras colocación de prótesis. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con demencia, alucinaciones visuales, parkinsonismo y mala tolerancia a antipsicóticos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el de la opción 2, demencia por cuerpos de Lewy difusos. En el caso de la opción 3, la demencia frontotemporal, destacaría la alteración del comportamiento y del lenguaje. En el caso de la opción 4, la demencia por priones o demencia de Creutzfeldt-Jakob destacaría la rápida progresión, así como la presencia de ataxia o mioclonías. Esta también es una pregunta repetida. Por último, os dejo esta tabla del diagnóstico diferencial del síndrome parkinsoniano. En la siguiente pregunta tenemos un paciente ingresado que desarrolla un cuadro con alucinaciones visuales, discurso incoherente e inquietud psicomotriz. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Síndrome confusional agudo o delirium. Así que la opción correcta es la 2. La siguiente pregunta es sobre los síndromes geriátricos. Las opciones 1, 2 y 3 son correctas. La opción incorrecta es la 4. Puesto que la prevalencia de los síndromes geriátricos es mayor en pacientes dependientes e institucionalizados que en pacientes hospitalizados. La siguiente pregunta es sobre la fragilidad. Esta se puede detectar, entre otras opciones, mediante la velocidad de marcha y el test Timed Up and Go. Así que la opción 4 es correcta. La opción incorrecta es la 3. Ya que la prevalencia de fragilidad sí aumenta con la edad. La siguiente pregunta es sobre la incontinencia urinaria. Recordemos que existen dos tipos, la incontinencia urinaria de esfuerzo,
que es la que aparece durante actividad física o movimientos como toser, levantar objetos pesados, etc. Y por otro lado está la incontinencia de urgencia, que es la ocasionada por contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga. La incontinencia de urgencia es la más frecuente en población mayor, así que la opción 2 es correcta. Además, la incontinencia de urgencia también responde mejor que otros tipos de incontinencia a la terapia médica, sobre todo a anticolinérgicos y agonistas adrenérgicos. Así que la opción 3 también es correcta. Sin embargo, en pacientes con demencia no usaremos antimuscarínicos, ya que estos pueden empeorar el deterioro cognitivo. Así que la opción falsa es la 4. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado suscríbete. Un saludo.